Experiencia y las enseñanzas que Fidel ha aportado durante más de 50 años a la lucha de los trabajadores y de los pueblos del mundo. Agradecemos su firmeza de principios en los difíciles años de la contrarrevolución en la URSS y en el este de Europa, su crítica al imperialismo y su defensa de la necesidad histórica del socialismo fue determinante para evitar la dispersión de las fuerzas revolucionarias. Fidel Castro vivirá para siempre en la conciencia colectiva de los pueblos del mundo, de los oprimidos, en la lucha por la liberación de la humanidad contra la explotación del hombre por el hombre y en la lucha por el socialismo. Comandante, hasta la victoria. Siempre. En este momento está entrando una bandera aquí en este pequeño homenaje, que tiene su historia, una historia, ya veis que es una bandera vieja, una historia que os va a comentar el compañero Morillo. Buenos días, amigas y amigos del pueblo de Cuba y sobre todo amigos del comandante en jefe Fidel Castro. Hoy queremos haceros a todos vosotros partícipes del por qué venimos con esta bandera. Esta es la bandera, la auténtica bandera que viajó con Fidel Castro desde Cuba a Galicia y que ondeó el pueblo de Láncara cuando hizo la visita a la casa de sus padres. Y hoy, desde aquí, decimos y nos reafirmamos en nuestro compromiso eterno con la revolución socialista. Fidel, hasta siempre. Hasta siempre. ¡Viva! 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 A partir de este momento vamos a empezar una serie de intervenciones de las organizaciones aquí presentes para rendir justo homenaje a Fidel. Comenzaremos con la asociación 100% Cubano y Babi en su representación. Sí. Compatriotas, aún intentamos asimilar la partida del comandante en jefe Fidel Castro. Quizás nos cueste expresar sentimientos, porque no podemos pensar que muera un hombre cuya dimensión no tiene límites. Fidel es de esos hombres sin fronteras, de los que no son de país alguno. Fidel es universal, estará en cada niño pobre, en cada estudiante, en cada obrero, en todas las mañanas que nos tocará vivir a partir de ahora. Se multiplicará su ejemplo y se levantarán banderas en todos los rincones de este mundo. Resulta difícil esta hora en que el dolor nos invade, pero solo Fidel ha tenido la capacidad de prepararnos para resistir, y esta es una nueva batalla. Es la hora de nuestro compromiso eterno con el legado histórico de la figura más relevante de los siglos XIX y XX. Fidel no es solo nuestro, corresponde al futuro, y somos dichosos y muy afortunados porque hemos tenido el privilegio de vivir en su época. Hemos llorado en silencio, pero con la serenidad y respeto que este momento histórico requiere. Sus restos estarán al lado de Martí, justo en el lugar preciso. El mundo entero podrá realizar un homenaje al gigante, al invicto, al conductor de tantas cosas bellas, al defensor de la libertad de los oprimidos de cualquier parte del mundo, al hombre que nos prometió victorias y nos llevó hasta ellas, al hombre que no le tembló el pulso para conducirnos en cada una de las etapas del proyecto histórico de la Revolución Cubana. Gloria, comandante, seguimos contigo y tú con nosotros. Patria o muerte. ¡Venceremos! Muchas gracias. A continuación, la Bartolomé de las Casas, representación Carmen. Nos leerá su comunicado. Buenos días, compañeros. Desde la Asociación Asturcubana Bartolomé... Desde la Asociación Asturcubana Bartolomé de las Casas nos sumamos a este homenaje. Hablamos de homenaje y no despedida, porque Fidel no murió, ya que su obra y sus ideas son inmortales, no solo en Cuba, sino en todo el planeta. Fidel, junto con el resto de guerrilleros que iniciaron la revolución, al triunfar esta, plantaron la semilla de la solidaridad y el internacionalismo. Dieron un futuro digno a los cubanos, mediante la implantación de políticas que priorizaban la salud, la educación y la cultura. Y también dieron esperanza a todos los pueblos del mundo.
Después de más de 600 intentos de asesinato, la desaparición física de Fidel llegó después de que cumpliera 90 años de vida, por lo que podemos afirmar que finalmente llevaba razón, la historia le absolvió. Me gustaría finalizar con una frase de Fidel, que dice así: es que cuando los hombres llevan en la mente un mismo ideal, nada puede incomunicarlos, ni las paredes de una cárcel, ni la tierra de los cementerios, porque un mismo recuerdo, una misma alma, una misma idea, una misma conciencia y dignidad los alienta a todos. Hasta la victoria, siempre. Siempre. Muchas gracias, Carmen. Por favor, de Paz y Amistad de Avilés, Ana. Hay que arrimarse muchísimo. Vale. Buenos días. La Asociación Hispano-Cubana Paz y Amistad quiere hacer público su dolor por la desaparición física del expresidente de la República de Cuba y líder indiscutible de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Su lucha incansable para conseguir un mundo mejor para todos, apoyando siempre a los oprimidos y enfrentándose valientemente a los opresores, hicieron de él una leyenda viva que ahora se hará inmortal. Porque Fidel nunca se rindió, transmitiendo a su pueblo su ejemplo de orgullo y dignidad hasta el último día de su vida. Estas palabras que pronunció cuando mataron al Che valen para él mismo. Ahí es donde está el lado débil del enemigo imperialista. Creer que con el hombre físico ha liquidado su pensamiento. Creer que con el hombre físico ha liquidado sus ideas. Creer que con el hombre físico ha liquidado sus virtudes. Creer que con el hombre físico ha liquidado su ejemplo. Por eso manifestamos nuestro apoyo incondicional al pueblo de Cuba y a su proceso revolucionario, que seguirá adelante guiado por el ejemplo de Fidel y su legado. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! A continuación, Mercedes, de Agüón y Yamí, Asociación Agüón y Yamí. Hola, buenos días, camarada. Muchas gracias. Muchísimo al micro. Muchas gracias por este homenaje a mi comandante invicto. Yo vengo como cubana y revolucionaria y vengo a patentizar mi firmeza por la revolución cubana y que apoyo sin fisura todas las cosas de mi país. Vivo en el exterior, pero no me he ido de Cuba. ¡Viva Fidel! Muchas gracias, Mercedes, muchas gracias. A continuación, Tote, del Partido Comunista de los Pueblos de España, en su representación, Tote nos va a decir su homenaje. El Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España, en este homenaje al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, expresa su mayor reconocimiento al gran dirigente revolucionario que lideró el proceso de liberación del pueblo cubano y que por sus capacidades políticas, por su actuación consecuente en todo momento y por su altura ética, ha sido reconocido mundialmente como el dirigente que ha jugado un papel histórico como orientador de la lucha de los pueblos y de la clase obrera internacional por su emancipación. El comandante Fidel Castro Ruz nos ha dejado una inmensa obra permanente, a hacer de su práctica revolucionaria la expresión consecuente de los principios ideológicos que orientan la lucha mundial de los pueblos por su liberación. Inspirado en Martí, en Marx, en Lenin y una diversidad de dirigentes que fraguaron las ideas para la revolución mundial, supo trasladar sus formulaciones teóricas a la más brillante actividad revolucionaria. El comandante Fidel Castro Ruz nos enseñó el camino de la lucha contra el imperialismo, demostrando la superioridad de los principios del socialismo. Su obra está marcada por el compromiso central con la humanidad y por la lucha contra las consecuencias más agresivas de la dominación capitalista mundial, como el hambre, la guerra imperialista y las agresiones al medio ambiente. Los principios y las prácticas internacionalistas que han caracterizado a la Revolución Cubana son parte de la inmensa aportación de Fidel a la construcción de una concepción diferente de las relaciones entre los pueblos. En Asia, África y América Latina, el inmenso aporte cubano supuso un alivio a los sufrimientos de los pueblos castigados por la dominación capitalista.
El Comité Central del Partido Comunista de los Pueblos de España expresa en estos momentos sus más sentidas condolencias al Partido Comunista de Cuba, al Gobierno y al pueblo de Cuba. Fidel seguirá siempre en la historia de Cuba combatiendo con sus ideas y con su alto ejemplo de ética revolucionaria. El Partido Comunista de los Pueblos de España estará también en esta nueva etapa al lado del Partido Comunista de Cuba y del pueblo cubano, para dar continuidad a la obra de Fidel y a la obra de la revolución. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Siempre! Venceremos. Muchas gracias. A continuación, representando a la colectividad de refugiados colombianos y a la Asociación Sol de Paz Pachacuti, Orozco. Javier Orozco, por favor. Muchas gracias, muy buenos días. Desde el colectivo de colombianos, colombianas, refugiados en Asturias y Sol de Paz, queremos contarles una historia. Corría 1948 y un joven Fidel Castro estaba en Bogotá como convocante del Congreso Latinoamericano de Estudiantes para protestar por el intervencionismo en nuestra América por Estados Unidos. Digamos que Fidel estaba al frente de la contracumbre en la 9ª Conferencia Panamericana que se realizaba en la capital colombiana, que declaró allí en nuestra tierra al comunismo como una actividad ilegal y creó más adelante la Organización de Estados Americanos. Con Fidel estaban jóvenes de Colombia, de Venezuela, de Panamá, de Costa Rica, de México, de Cuba y de la Argentina peronista. Fidel se había reunido el 8 de abril con Jorge Eliezer Gaitán, el más importante dirigente de oposición al fascismo y al imperio en Colombia, para pedirle a Jorge Eliezer que interviniera en la marcha estudiantil al día siguiente hacia la Plaza de Bolívar, pero Gaitán no pudo llegar porque fue asesinado pocas horas después de reunirse con Fidel. Ese crimen desató la actual guerra colombiana, que hacia 1964, con el nombre de FARC, ELN y Ejército Popular, pasó de ser una guerra entre dos partidos a ser un conflicto militar interno, el más antiguo de América, que aún persiste. El asesinato de Gaitán obligó a otro joven campesino de 18 años, Pedro Marín, a meterse al monte con su familia, sus primos, para defender su vida. Asumió el nombre de Manuel Marulanda Vélez, tiro fijo. Ambos, Manuel y Fidel, fueron víctimas de centenares de atentados. Ambos fueron muertos muchas veces por la prensa. Y los dos murieron de manera natural y militarmente invictos. Durante la guerra colombiana, que aún no acaba, Fidel y Cuba acompañaron las aspiraciones de nuestro país, y cuando se hizo evidente que la única salida era la negociación política, Fidel lo dijo sin ambajes y se puso al frente de los equipos mediadores, de garantes, de anfitriones para una solución política definitiva al larguísimo conflicto armado interno de Colombia. Fidel fue visionario al proponer al presidente Pastrana y a Marulanda hace ya 17 años y 80.000 muertos atrás, un arreglo a la solución que llamó sui generis ante el empate militar negativo en Colombia, ante la compleja situación internacional. Dijo que una solución decorosa para las dos partes sería ganancia para todos y afirmó que si incluso la guerrilla colombiana ganara la guerra, sería una victoria muy difícil de sostener. Calculó bien que era un error cargar con el lastre de prisioneros de guerra en la selva. Calculó bien que no se podía retener a civiles. Calculó bien que una guerra tan extremadamente prolongada como la colombiana daría tiempo a una contrarrevolución antes de la revolución y a todo tipo de desgastes, y que podría incurrir incluso que tuviésemos triunfos militares y derrotas políticas. Siempre expresó Fidel su más alta valoración al pueblo de Colombia, a su heroica y prolongada lucha en solitario. Fidel, el pueblo cubano, en la guerra y en la paz o en las perspectivas duras del posconflicto en Colombia, y cuando también se dialogue con el Ejército de Liberación y con el Ejército Popular, en medio del plan de exterminio que por estos días hay contra nuestra gente, siempre contaremos con ellos. La experiencia y la claridad de pensamiento de Fidel nos vale para reorganizarnos frente a una paz imperfecta, antes que persistir en una guerra interminable. Toda nuestra gratitud
Todo nuestro reconocimiento a Fidel por su compromiso con nuestra América y con Colombia especialmente desde aquel lejano día de abril de 1948. ¡Viva Fidel! ¡Viva! ¡Viva la lucha de los pueblos latinoamericanos! ¡Viva! ¡Viva la solidaridad internacional! ¡Viva! Muchas gracias. A continuación, por el Partido Comunista de Asturias, Roberto, por favor. Buenos días, compañeras y compañeros. Un saludo revolucionario en nombre del Comité Central del Partido Comunista de Asturias. Estamos hoy aquí para homenajear a una de esas personas que de tanto comprometerse con las cosas de la tierra terminan siendo casi celestiales. Resulta muy difícil pensar qué decir hoy aquí, mientras encajamos aún este duro golpe, que no por natural resulta menos doloroso. Decimos siempre que la mejor manera de homenajear a alguien es continuar con su obra, pero en el caso de este soldado de las ideas, la tarea es inmensa. Porque la de Fidel, el invicto, es ya eterna en nuestro imaginario colectivo y en la vida real de millones de parias de la tierra, de Cuba y de medio mundo. Porque gracias a su empeño, Cuba es un ejemplo mundial de solidaridad y cooperación. Porque gracias a su empeño, miles de jóvenes de medio mundo han tenido derecho a una educación y acceso a sanidad. Porque gracias a su empeño, las mujeres en Cuba trabajan por el mismo salario que los hombres. En 1958, en Cuba, había 2 millones de analfabetos, 600.000 niños no tenían escuela. Hoy Cuba tiene una tasa de alfabetización del 100% y todos los cubanos tienen acceso a una educación pública, gratuita y de calidad hasta la etapa universitaria. Gracias a su empeño, hoy Cuba es el único país de América sin desnutrición infantil y posee la tasa de mortalidad más baja del continente y goza de uno de los mayores índices de desarrollo humano. Porque hoy, que 200 millones de niños duermen en la calle, ninguno es cubano. Y todo ello haciendo frente a un bloqueo criminal de la primera potencia mundial. En 1958, Cuba era un patio trasero de casinos, de prostitución, y el pueblo cubano era un pueblo despreciado. Hoy, Cuba es un país sin desigualdad y, sobre todo, es un faro de esperanza para los pueblos oprimidos del mundo. Y sigue siendo también la condición de posibilidad de cualquier proceso liberador y revolucionario en América Latina. Esa es la obra de Fidel y ese es el legado que hay que defender. Porque ningún hombre, ninguno, es ni será indispensable. Decía Fidel siempre, lo único indispensable aquí es el pueblo. Y queda claro que el pueblo cubano está con su revolución, como estamos viendo estos días, en que millones de compatriotas están llenando las calles, no solo para despedir a su comandante, sino para cerrar filas con la revolución y advertir, parafraseando a Maceo, que quien intente apoderarse de Cuba recogerá el polvo de su suelo, anegado en sangre si no perece en la contienda. Y los gusanos, los parásitos y los imperialistas, que recuerden Playa Girón. Y aquí, en estos tiempos en que el capitalismo neoliberal arrasa y devora cuanto encuentra a su paso, en que miles de trabajadores y trabajadoras son arrojados a la más absoluta marginalidad y exclusión, donde la gente se está suicidando porque se la echa a golpes de sus casas para proteger los beneficios de una gran banca que genera la deuda que pagamos entre todos. En estos tiempos, reivindicar la revolución cubana y el legado de Fidel es un acto enormemente revolucionario. Y por eso también hoy el Partido Comunista de Asturias reafirma que cerramos filas con Cuba socialista, con su revolución, con su gobierno y con su partido. Y no solo porque hayan conseguido lograr la conquista de su soberanía, sino fundamentalmente porque además han llevado a cabo la construcción del socialismo. No se trata solo de una solidaridad antiimperialista, que también, sino sobre todo de una solidaridad de clase, que es la más profunda y fuerte de las alianzas que se pueden tejer. Estaremos hasta nuestros últimos días con la Cuba de Fidel, del Che, de Camilo y de Raúl, pero que es también la Cuba de los miles de médicos que llevan a cabo programas de atención gratuita en todo el mundo.
Es la Cuba de los 500.000 voluntarios que se desplazaron a Angola y pusieron fin al apartheid. Es la Cuba cuyos hijos han estado dispuestos a enseñar, curar, construir o pelear en cualquier país del mundo de manera desinteresada. Y esa obra es también lo que estamos homenajeando hoy aquí, como lo está haciendo el pueblo cubano en Santiago. Y les faltará su comandante, que ya es el de todos, pero siempre tendremos un pedazo de él, porque Fidel son todos quienes gracias a él hoy ocupan espacios medulares en la vida nacional, porque Fidel vive en cada joven saharaui o sudafricano que ha podido licenciarse en medicina, porque Fidel vive en cada maestro que alfabetiza a sus compatriotas y vive en quienes luchamos día a día por un mundo sin explotación, porque Fidel es el pueblo, Fidel es el corazón de cada revolucionario y de cada revolucionaria. Su vida se ha apagado, pero su ejemplo vive y vivirá entre nosotros y nosotras, y su gloria crecerá con el tiempo, como crecen las sombras cuando el sol declina. Y hoy aquí nuevamente nos conjuramos para seguir su camino hasta la victoria siempre, porque los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos, porque Fidel y la revolución renacen cada vez que el pueblo grita «¡Patria o muerte! ¡Venceremos! ¡Viva Fidel! ¡Viva Cuba socialista! ¡Y viva la revolución! ¡Somos Fidel! 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 Muchas gracias, compañeros. A continuación, de la UJC, Sara, por favor. Hola, buenos días. Aquí estamos, la Mocedad Comunista en Asturias, en nombre de la Unión de Juventudes Comunistas de España, desde el inicio... Arrímate muchísimo. Vale. Desde un inicio, cuando conocimos la muerte del camarada Fidel Castro, una profunda tristeza nos anegó. Pero sin embargo, hoy estamos aquí para decir bien claro que no venimos a llorar su muerte, sino que venimos a celebrar su vida. Una vida marcada por un ideal que se consolidó en la Revolución Cubana y en la República Socialista de Cuba. Un ideal que hoy compartimos y un ideal que marcó la vida revolucionaria de nuestro comandante. Una vida que debemos celebrar porque muchos quisieron quitársela, pero él tenía ese escudo moral que lo protegió y le llevó a acabar su vida de una manera plena y fructífera. Hoy estamos aquí homenajeando al comandante Fidel, pero sin embargo sabemos que el homenaje es día a día, paso a paso, hacia el socialismo, que hoy es un acto simbólico, pero por eso hacemos un llamamiento a todos los aquí presentes para construir de manera unánime ese futuro que merecemos para nuestro pueblo. Hoy la propaganda anuncia que es el fin del socialismo en Cuba, que es el fin de cualquier alternativa anticapitalista en el mundo. Y nosotros, frente a esa mentira, queremos contraponer la imagen de miles de jóvenes cubanos que salieron de la Universidad de La Habana a defender Cuba y su revolución. Porque el pueblo de Cuba, frente al egoísmo, la insolidaridad, la destrucción del capitalismo, siempre ha contrapuesto, fruto de su revolución, la solidaridad, la generosidad y el amor por todo aquello que es humano. Hoy la Mocedad Comunista en Asturias, junto a su partido, quiere proclamar su profundo compromiso con la revolución cubana y nos ponemos a disposición de Cuba, de su gobierno y sobre todo de su pueblo para todo aquello que nos demande. Y hoy queremos aquí lanzar también y reafirmar nuestro compromiso para seguir construyendo y formando jóvenes con el corazón noble que sean capaces de sentirse apenados por la injusticia ajena, jóvenes que tengan una voluntad fuerte para sobrevivir a cualquier ataque y jóvenes con manos de hierro que sean capaces de avanzar con determinación hacia el socialismo, porque no hay otra alternativa. El socialismo es vida, el socialismo es futuro y pese a aquellos que nos intentan decir que ya es el fin, nosotros queremos decir que mientras solo haya una persona en el mundo que sienta en sus venas la solidaridad con aquellos que sufren, el socialismo habrá vencido. Y esa es una de las mayores enseñanzas que nos pudo transmitir el comandante Castro Ruz. Y desde aquí, desde los jóvenes comunistas, queremos decir: ¡viva Cuba! ¡Viva el socialismo! ¡Hasta la victoria siempre!
A continuación, de la corriente sindical de izquierdas, Xaime se ocupa de las relaciones internacionales de la CSI. Hay que comer luz. Buenos días, nada, desde la corriente, sumarnos al apoyo y al duelo del pueblo cubano y el de todos los pueblos oprimidos del mundo, y nada más decir que el mejor homenaje es seguir la lucha. Bien, gracias, buenos días. Muchas gracias, Xaime. Por favor, por Izquierda Unida, Ovidio. Hay que comerlo el micro, hay que meterse por él. Tranquilo. Camaradas, compañeros, compañeres, muy buenos días. Queremos también desde Izquierda Unida y desde el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida sumarnos hoy al homenaje al comandante Fidel Castro. Fidel y sus revolucionarios derrocaron una dictadura cruel, una dictadura sanguinaria. Fidel y sus revolucionarios pusieron fin a la colonización de la isla. Dotaron a Cuba de un sistema de sanidad y educación puntero y referente a nivel internacional. Pero no se contentaron con eso. Desarrollaron su labor, su solidaridad por todos los rincones del planeta. Ya se dijo aquí, por gente que me precedió en el uso de la palabra, Angola, Argelia, Vietnam, Sudáfrica, Latinoamérica en general, sintieron la solidaridad del comandante y de su revolución y del pueblo cubano. Muere Fidel, pero no muere Fidel como algo muy importante de la historia. Muere solamente una parte biológica de él. Sigue su legado, sigue su lucha y sigue sobre todo su senda abierta para transitar hacia el socialismo. Por ella, compañeros y compañeras, hemos de seguir, el camino ya lo tenemos abierto, y yo creo que si hoy hay homenajes como este prácticamente en todos los rincones del planeta, y es precisamente porque su legado caló muy hondo en prácticamente toda la izquierda de la humanidad. Da igual que se hable de África, que de Europa, que de Latinoamérica. La presencia de Fidel, y es muy importante, la presencia de sus ideas también, el camino, sabemos cuál es el que tenemos que seguir, y seguramente que nos encontraremos en él y que hasta la victoria siempre. Bueno, nos estamos acercando al final del acto, con lo cual nos va a leer un poema Andrés Huerta, un poema de Antonio Guerrero. A continuación intervendrá la Asociación Lázaro Cárdenas, que también como promotora también de este pequeño acto, que estamos llegando al final, ¿vale? Va a leer el poema Andrés Huerta, poema de Antonio Guerrero. Venga, póntelo a la medida y hay que comer el micrófono porque no se oye. Bueno, a ver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a leer un poema de Antonio Guerrero, uno de los 5 cubanos presos injustamente durante muchos años en Estados Unidos. Un poema que compuso estando preso en la cárcel de Colorado. Es un poema que dedicó a Fidel en sus cumpleaños 80. Se titula Querido comandante en jefe. A usted, fiel combatiente que incendió la aurora decisiva de la independencia, con el esfuerzo de sus nobles entrañas. A usted, conductor incansable que ha guiado la ruta de la historia por el honor, la hermandad, la sólida esperanza. A usted, invicto soldado que cabalga sin miedo hacia el sol de la muerte, enfrentando al más brutal imperio. A usted, que viene y va entre verdades y lleva en sus manos un corazón gigante, ofreciéndolo con altruismo al mundo. A usted, que es pueblo en el pueblo, que es historia en la tierra, que es justicia en el podio, que es paz ante la guerra, le decimos: Fidel, nuestra bandera socialista jamás caerá de nuestras manos. Ordene, comandante en jefe, díganos cuál batalla librar. Nuestra victoria será inevitable. ¡Viva Fidel! ¡Viva!
Bien, como dije antes, por la Asociación Lázaro Cárdenas, y cerrando el acto, nos hará un comentario, nos leerá su homenaje Churruca. Sí. Buenos días a todos y a todes. Aunque sea una verdad de perogrullo y que todo el mundo sabe con seguridad, esta ya es la Plaza Ciudad de La Habana, donde estamos ahora. No se llama así ni por rebote ni por casualidad. Se llama por una decisión municipal en el año 94, junto con un hermanamiento que esta ciudad hizo con Ciudad de La Habana. Ese hermanamiento fue expresamente autorizado por Fidel Castro. Eran momentos muy complejos, muy complicados, momentos de periodo especial en toda Cuba. Y cuando cantidad de ratas a través de las estachas de los barcos abandonaban los buques, esta ciudad dio un paso adelante y se comprometió con Cuba, con la revolución y con Fidel. Por eso se hizo ese hermanamiento en el año 94. Este pequeño monumento que hay aquí detrás es un monumento de Pepe de Larra. Pepe de Larra, aprovechando ese monumento a Martí, aquello de cultivo una rosa blanca en junio como en enero para el amigo sincero. Pero Pepe de Larra es también el autor, seguramente que también muchos lo conocéis, del gran monumento al Che en Santa Clara. Por tanto, la relación, la vinculación de esta ciudad, de Asturias en general, con Cuba, resulta histórica y no solo desde el 94 hasta acá. Esta ciudad industrial, ahora menos, lo fue desde el año 1898 con la pérdida de la colonia, como solían decir los capitalistas, y con ella esos capitalistas españoles, asturianos, muchos, volvieron, porque tampoco ellos se fiaron nunca de los yanquis, y volvieron y con ellos se creó y se desarrolló esta ciudad, con el Banco Bilbao, con Constructora Gijonesa, con la sombrerera, con la algodonera, con la harinera, son todo fábricas, con la cerveza La Estrella y enfrente, son todo fábricas que se montaron a partir de esa etapa, y con ello el paso fundamental de un Gijón claramente industrial, con un movimiento obrero y un proletariado muy potente, que aunque algo menos, todavía lo sigue siendo. Dicho esto, para clarificar memorias, para los que lo sabíais casi todos o todos y todes, pero también para los que no lo supieran, son temas que conviene recordar. Conviene siempre echar mano de la memoria. La memoria sitúa presentes y hace compromisos con el futuro. Ahora os leeré una carta que el embajador Eugenio nos envía a todos, pero como alguien la tenía que leer y yo soy un poco cacique, dije que la leía yo. Bueno, dice: queridos hermanos de Asturias, agradezco que hoy, como siempre, recuerden al comandante en jefe. Ahora debemos recordar que los hombres se miden por la oposición que se les presenta, había escrito José Martí. Sería suficiente esa única variable para valorar a Fidel Alejandro Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. Su medida sería entonces la de un gigante de la dignidad. Su certeza de que los hombres pueden vencer todos los obstáculos, que no estamos condenados a vivir en el mundo en que vivimos, que la victoria es cercana si se persigue con constancia y astucia, y lo demostró al encabezar una insurrección popular que derrotó un ejército de 80.000 efectivos, fuertemente armado por los Estados Unidos, y poco después derrotar una invasión también financiada, armada y preparada, no casualmente por el mismo país, al promover una profunda revolución social contra dogmas revolucionarios
y oligarquías tradicionales. Como dijera el Che Guevara, al enfatizar que el modelo a seguir no es solo de desarrollo económico, es también social. Como muchos años después se reconoció en los organismos internacionales sin otorgar crédito al líder cubano. Duele e indigna que no sorprenda que una personalidad de esa magnitud histórica ha sido valorada por numerosos portavoces y comentaristas en los medios de comunicación con mucha simpleza y tergiversación. Confieso que he sido sorprendido por la falta de rigor para evaluar este momento y al líder cubano. Muy contrastes son estas interpretaciones con los miles de mensajes y otras manifestaciones públicas y privadas de profundo y genuino pesar que desde el 25 de noviembre hemos recibido en España, como la que hoy hacen ustedes aquí. Les aseguro que los cubanos, aunque nos llamen necios y obstinados, continuaremos el camino de resistencia y desarrollo. Un abrazo revolucionario y hasta la victoria. ¡Siempre! ¡Viva Cuba socialista! ¡Viva! ¡Viva Fidel y Raúl! ¡Viva! ¡Viva! Bueno, muchas gracias, Churruca. Ahora vamos a hacer una pequeña ofrenda floral. Dicen que en la plaza en estos días se les ha visto cabalgar a Camilo y a Martí, y delante de la caravana, lentamente sin jinete, un caballo para ti. Vuelven las heridas que no sanan de los hombres y mujeres que no te dejaremos ir. Hoy el corazón nos late afuera y tu pueblo, aunque le duela, no te quiere despedir. Hombre, los agradecidos te acompañan. ¿Cómo anhelaremos tus hazañas? Ni la muerte cree que se apodere. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana.